El susurro de la gorgona. La niebla se cernía sobre el pueblo de Saint-Laurent, envolviendo las casas de piedra y las calles empedradas en un manto de misterio. Había algo en el aire esa noche, una tensión palpable que parecía latir al unísono con el latido de mi corazón. Era el mes de octubre, y la noche de Halloween se acercaba rápidamente, trayendo consigo historias antiguas que los ancianos del lugar susurraban junto a la hoguera. Pero entre todas esas leyendas, había una que me había cautivado desde niño, la historia de la gorgona. Mi abuela solía contarme sobre esta criatura que, según la tradición, vagaba por los bosques oscuros que rodeaban el pueblo. Se decía que era un espíritu que había sido condenado a vagar eternamente, y que su mirada podía convertir a los seres vivos en piedra. La gorgona era, en esencia, una advertencia: no te adentres en el bosque al caer la noche, pues ella podría estar allí, esperando. A medida que crecía, mi fascinación por la leyenda se transformó en una especie de obsesión. Las noches de luna llena, me aventuraba más allá de los límites del pueblo, buscando señales de su presencia. Nunca vi nada, claro, pero cada crujido de las ramas y cada susurro del viento alimentaban mi imaginación. Sin embargo, en la noche de Halloween de aquel año, decidí que era momento de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, me armé de valor y tomé una linterna. La luz temblorosa apenas iluminaba el camino, pero estaba decidido a llegar al corazón del bosque. Con cada paso, la oscuridad se hacía más profunda, y el aire parecía cargarse de una electricidad inquietante. El canto de los grillos se desvaneció, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Mi mente divagaba entre las advertencias de mi abuela y la emoción de la aventura. No te acerques a la gorgona, solía decirme. Ella no perdona a los imprudentes. Pero yo era joven y temerario, y la curiosidad me guiaba como un faro en la oscuridad. A medida que me adentraba más en el bosque, el ambiente se tornó extraño. Las sombras danzaban alrededor de mí, y el viento parecía susurrar palabras ininteligibles. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que alguien, o algo, me observaba. Miré a mi alrededor, pero solo vi árboles que se alzaban como centinelas oscuros. De repente, un susurro rompió el silencio. Era suave, casi como un lamento. Me detuve en seco, el corazón latiéndome en las sienes. ¿Es ella?, pensé. El sonido parecía venir de más adentro del bosque, y aunque la razón me decía que debía regresar, mi curiosidad me empujó hacia adelante. Seguí el sonido, que se hacía más fuerte a cada paso. Mis sentidos estaban alerta, y la linterna temblorosa iluminaba un sendero que parecía más un laberinto que un camino. Finalmente, llegué a un claro donde la luna brillaba intensamente, iluminando una figura que estaba de pie en el centro. Era una mujer de belleza indescriptible, pero había algo inquietante en su presencia. Su piel era pálida como la luna, y su cabello, largo y oscuro, caía en cascada sobre sus hombros. Sin embargo, lo que más me perturbó fueron sus ojos, eran profundos y oscuros, como abismos que prometían la eternidad. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. ¿Por qué has venido aquí, imprudente?, preguntó con una voz que parecía el eco de un susurro lejano. ¿No sabes que este bosque guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos? Mis labios se secaron y, a pesar de mi temor, logré articular una respuesta. He venido a conocer la verdad sobre la gorgona. En ese instante, su mirada se tornó en un destello de sorpresa, seguido de una risa suave y melancólica. ¿La verdad?, repitió. ¿Qué es la verdad, sino una ilusión que nos mantenemos a nosotros mismos? Pero si buscas la verdad, debes estar preparado para lo que encontrarás. Sin poder resistir la atracción de su voz, me acerqué un poco más. ¿Eres tú la gorgona?, pregunté, sintiendo que el aire alrededor se tornaba más denso. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era como si conociera un secreto que había estado oculto durante siglos. Soy lo que los mortales han creado a partir de sus temores. Pero mi historia es mucho más antigua y compleja de lo que imaginas. En ese momento, el viento cambió, y una brisa helada recorrió el claro. Las hojas comenzaron a susurrar y el sonido se convirtió en un murmullo ensordecedor. Escucha, dijo la mujer. Escucha la historia de la gorgona.
Y así, en la penumbra del bosque, comenzó a relatarme su historia. Habló de un tiempo en que era una mujer hermosa, adorada por su pueblo. Pero todo cambió cuando fue traicionada por aquellos a quienes amaba. Un antiguo dios, celoso de su belleza, la condenó a convertirse en un monstruo, transformando su cabello en serpientes y su mirada en una maldición. Los hombres que miran mis ojos se convierten en piedra, explicó con tristeza. Pero no soy el monstruo que crees. Soy una víctima de la traición y el odio. La verdadera monstruosidad reside en los que me condenaron. Mientras hablaba, sentí que el tiempo se detenía. Su voz era hipnótica, y la atmósfera del bosque parecía cambiar a su alrededor. La gorgona no era solo una leyenda, era un símbolo de las luchas humanas, de la traición y el dolor. La historia que narraba resonaba en mí, y empecé a comprender que había más en ella de lo que los cuentos oscuros revelaban. ¿Por qué me has mostrado esto?, le pregunté, sintiéndome cada vez más conectado con su dolor. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que los mitos no son solo historias, son advertencias, respondió. La humanidad está atrapada en un ciclo de odio y miedo, y tú puedes romperlo. Pero debes tener cuidado, el conocimiento tiene un precio. En ese instante, una sombra se movió entre los árboles, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La gorgona giró la cabeza, como si percibiera algo que yo no podía ver. Debes irte, dijo con urgencia. Ellos vienen. No puedo protegerte. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y los murmullos del bosque se convirtieron en gritos ensordecedores. Desesperadamente, intenté encontrar el camino de regreso al pueblo, pero cada sombra parecía moverse, como si el bosque mismo estuviera vivo. Finalmente, llegué a un claro familiar, donde la luna iluminaba el sendero que me conducía de vuelta. Sin detenerme, corrí hacia la seguridad del pueblo, sintiendo que el aliento de la gorgona me seguía. Era una sensación aterradora, como si el monstruo que había temido toda mi vida estuviera a un paso de devorarme. Al llegar al pueblo, el aire fresco de la noche me golpeó como una ola. La gente estaba en las calles, riendo y celebrando Halloween, ajena a la oscuridad que había encontrado en el bosque. Me detuve, exhausto, apoyándome contra una pared. La gorgona había sido real, y su historia persistía en la bruma de la noche. Mientras el bullicio de la celebración continuaba a mi alrededor, supe que había cambiado para siempre. La verdad detrás de la gorgona era más poderosa de lo que había imaginado, y su historia, una advertencia que resonaría en mí por el resto de mis días. Esa noche, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, no pude evitar mirar hacia el bosque. La gorgona era más que un mito, era un eco de lo que somos, un recordatorio de que todos llevamos dentro un monstruo, y que a menudo, los verdaderos monstruos son aquellos que no saben amar. La leyenda de la gorgona viviría en mí, no como un miedo, sino como un llamado a la compasión. Desde entonces, cada vez que escucho el susurro del viento entre los árboles, recuerdo su historia, un recordatorio de que, en la penumbra, incluso los monstruos pueden ser víctimas, y que la verdad a menudo se encuentra en las sombras de nuestras propias experiencias.